Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Sean bienvenidos a esta casa de oración. Nos da mucho gusto verles en esta reunión. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él abra nuestro entendimiento y podamos entender pues lo que hoy vamos a ver como enseñanza. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das de estar en esta reunión. Gracias por la vida de mis hermanos que ya están aquí presentes. Te pedimos que suplas toda necesidad, que recompenses esta puntualidad que tienen por anhelar las cosas espirituales, las cosas que son de ti, Señor. También a mis hermanos que vienen en camino, tráeles con bien y que juntos y en armonía podamos recibir esa bendición que tú tienes para nosotros en este día. Tú recibe la gloria, la honra, glorifícate a través de esta enseñanza, Señor, ilumina nuestra mente, quita todo estorbo, todo prejuicio para que esta semilla caiga en buena tierra, Señor. Usa mis labios para transmitir de la mejor forma este mensaje, Señor, y también abre nuestros oídos para que podamos captar con mucha atención lo que vamos a ver en este día. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ahorita vamos a leer muchas citas, no se preocupen. Bueno, estamos viendo acerca de la doctrina de Jesucristo. Hemos visto algunos puntos bien importantes. ¿Hay alguien que me pueda decir algo que le haya interesado de estas últimas enseñanzas que hemos visto sobre Jesucristo? Vimos la preexistencia de Cristo, vimos la encarnación de Cristo, la humanidad de Cristo, la divinidad de Cristo, el carácter de Cristo. Hace 8 días vimos la kenosis, que yo espero que haya yo podido transmitirlo realmente, que era este concepto de la kenosis. Vimos que Él se humilló. Eso es lo que es la kenosis, el despojarse, el vaciarse. Literalmente kenosis significa vaciarse en griego, es lo que significa. Y estuvimos tratando de dar a conocer acerca de esta doctrina. Hoy, bueno, algo que quieran comentarles, porque hice una pregunta y nadie me respondió. O algo que quieran añadir a lo que hemos visto. Me puede decir, hermano, yo investigué esto, o tú dijiste mal esto. Se vale todo. Nada. Bueno, ¿cómo lo podemos tomar? ¿Como que le entendieron a todo o como que no le entendieron a nada? Como que le entendimos a todo. Bueno, gracias, hermana Clara, eso me tranquiliza. Ok, bueno, entonces vamos a ver hoy, ya está transmitiendo, vamos a ver el Espíritu Santo en el ministerio terrenal de Jesús. No era créeme que no está dentro del programa de las enseñanzas de Jesucristo el introducir este tema. Pero lo quise introducir porque hace 8 días que yo les mencionaba al final casi de la enseñanza, que Jesucristo obraba en el poder del Espíritu Santo, como que algunos se quedaron así como diciendo, ahora, ¿cómo que en el poder del Espíritu Santo? Así como que no creían, ¿verdad? Es algo sorprendente, pero no debe de sorprendernos realmente, porque la palabra de Dios es la que respalda lo que yo les estoy diciendo. Y lo vamos a ver precisamente para que veamos que Jesús obraba, pero en el poder del Espíritu Santo. Claro, no voy a quitar el mérito en que en muchas ocasiones, o más bien dicho, no en muchas ocasiones, sino que siempre la Trinidad estaba obrando, estaba operando. Acordémonos que Jesús es divino, el Padre es divino, el Espíritu Santo es divino, pero no actúan independientes, siempre actúan en unidad. Lo mismo pasó durante el ministerio terrenal de Jesucristo. Siempre estuvieron obrando los tres, siempre. Pero a lo que quiero ir es que
el Espíritu Santo era el que muchas veces intervenía en el ministerio de Jesucristo. Y bueno, no tan solo en los únicos 3 años de ministerio, sino que vamos a ver, pues prácticamente desde que Él se encarnó, cómo el Espíritu Santo estuvo ahí, en primer lugar, obrando y obrando en la vida de Jesucristo. Entonces es algo que quiero que quede bien afirmado y no se me quede viendo así como diciendo, ¿estará diciendo la verdad o nos está nada más vacilando? No, tenemos que comprobarlo, y lo vamos a comprobar a la luz de las Escrituras, sin que tengan en mente lo que les acabo de decir. La Trinidad siempre estaba obrando en conjunto, y lo vamos a ver aquí en estos textos que vamos a estar leyendo. Entonces vamos a ver 8 puntos que nos van a enseñar que el Espíritu Santo era el que muchas veces obraba en la vida de Jesucristo. No que Jesucristo no tuviera poder, o sea, Jesús es Dios, eso nada lo puede cambiar. 100% hombre, 100% Dios. Pero en base a lo que vimos hace 8 días, acuérdense que dijimos que Él estaba, vamos a llamar a decirlo, restringido. A lo mejor no es la mejor palabra para decirlo, pero es lo que ahorita se me viene a la mente para hablar con respecto a su poder. Tenía cierta restricción, o más bien dicho, abstención. Sabemos lo que es abstenerse, ¿verdad? Cuando tú puedes hacer algo, pero no lo haces. Entonces Jesús, siendo 100% Dios, se abstuvo de obrar en su naturaleza divina. Eso es lo que quiero que nos quede claro. Él se abstuvo por voluntad propia, por voluntad del Padre. Todo esto está en las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a ver estos 8 puntos que nos hablan de la obra del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Y vamos a ver la primera. Lo tengo marcado por incisos A, B, C, D, E, hasta el inciso 8. Entonces el inciso A nos dice que el Espíritu Santo intervino en la concepción de Jesús. Ahí vemos cómo interviene el Espíritu Santo en el engendramiento humano de Jesús. Si alguien quiere leer, por favor, Mateo 1:20, alguien más que busque Lucas 1:35 y alguien más que busque Hebreos 10:5. Mateo 1:20. Sí, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Gracias, hermana. Claro, entonces aquí vemos cómo el ángel le dice a José, dice, lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es, ¿sí? Entonces hay gente que lo toma a burla, hay gente que se le hace increíble esto, pero es la realidad. Por obra del Espíritu Santo fue engendrado Jesucristo. Lucas 1:35, ¿qué dice? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Gracias, hermano Freddy. Aquí estamos viendo, este pasaje nos aclara un poquito más, aunque se refiere a lo mismo, pero nos está aquí ya también presentando que ¿quién más está obrando? El Padre, ¿verdad? Dice muy claramente, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso le digo, a veces es difícil separar y decir, es que esto es del Espíritu Santo, esto es de Jesucristo y esto es del Padre. Sí, hay veces que se nota la acción de cada uno de ellos, pero en conjunto siempre actúan en armonía, ¿sí? Siempre están actuando en armonía.
Pero el Espíritu Santo estuvo ahí, engendrando a Jesucristo. Hebreos 10:5, ¿qué dice? Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Gracias, hermano Arturo. Dice, me preparaste un cuerpo, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo desde la concepción el Espíritu Santo estaba obrando. Bueno, en segundo lugar, Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Lucas 4:1, ¿qué dice? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Gracias, hermana Cari. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo fue llevado al desierto. Lleno, Él estaba lleno del Espíritu Santo. Ustedes me pueden decir qué significa. Bueno, vamos a terminar de ver estos 4 incisos y luego les voy a hacer unas preguntas para ver qué entendemos, si estamos entendiendo los conceptos acerca del Espíritu Santo. Vamos a leer Isaías 11 del 2 al 5, ¿qué dice? Isaías 11 del 2 al 5. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor y Jehová, y le hará entender diligente en él temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni mediar por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y al mira con equidad, y por los mansos de la tierra herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios mandará al limpio, y será la justicia cinto de sus lomos y la equidad ceñidor de sus. Gracias, hermana Olga, muchas gracias. Entonces, este pasaje, aunque no dice llenura, no habla de lleno, pero nos está dando la orientación de que en Jesucristo iba a reposar el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo le iba a dar sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Jehová, ¿verdad? Eso es lo que es la llenura con el Espíritu Santo. Le dije hace ratito vamos a ver unos conceptos. Bueno, tenga usted en mente esta palabra, llenura, ¿sí? Porque vamos a ver otra palabra que a veces lo confundimos y que es la unción. Por ejemplo, en el punto número 3 dice, o el inciso C dice que Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo. El inciso B dice fue lleno del Espíritu Santo. El inciso C dice fue ungido con el Espíritu Santo. Lucas 4:18, ¿qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Gracias, hermana Eve. Vea aquí lo que dice con respecto a la unción del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, vamos solamente a recapitular un poquito. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ahí está la palabra clave, ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y para dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo esto era parte de su ministerio. De hecho, su ministerio consistió en esto. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, cuando estaba ya preso,
Él manda a sus discípulos para que le pregunten a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Y qué responde Jesús? ¿Se acuerdan lo que respondió Jesús? ¿Nadie recuerda esa historia de Jesús? No es cuando dice cuánto tiempo he estado con vosotros y no me conoces, ¿no? ¿Mande? ¿No es esa cuando dice cuánto tiempo he estado con vosotros y no me conoces? No, eso ya fue casi al final de su ministerio. Juan el Bautista manda a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que esperamos o esperamos a otro? Entonces Jesús le responde a sus discípulos, porque Juan estaba encarcelado, pero Juan manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que esperamos o esperamos a otro? Y entonces Jesús le responde a los discípulos de Juan, dice: los ciegos ven, los sordos oyen, se han dado libertad a los cautivos, ¿verdad? Es decir, les está diciendo a los discípulos de Juan todo esto que acabamos de leer en Lucas 4:18, ¿sí? Quiere decir que él sabía a lo que había venido. Usted va a decir: pues obvio que sabía. Yo le voy a preguntar: ¿usted sabe el propósito espiritual que usted tiene en su vida? Porque de eso se trata esta enseñanza. Jesucristo vivió una vida guiada por el Espíritu Santo. Podía haber llevado su vida diciendo: yo soy Dios, y hacer lo que a él le placiera, porque era Dios. Pero él vivió sujeto al Padre en el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces él nos dejó la enseñanza de que se puede. A veces decimos: ay no, pero es que Jesús era Dios, como diciendo: ay, pues es que Jesús, o sea, está en otro nivel. Sí, es otro nivel Jesús, pero él se vino a hacer carne para que nosotros aprendiéramos de él. Por eso él dijo: aprended de mí. Si él supiera que el ser humano no iba a poder aprender, o nunca iba a poder tratar de imitarlo, pues ni siquiera hace referencia de eso. Pero él por eso vino a enseñarnos cómo era una persona guiada por el Espíritu Santo. Y en eso consiste la unción. A lo mejor no me están entendiendo hacia dónde quiero ir, pero ahorita, antes de terminar la diapositiva, lo vamos a ver. ¿Qué dice Hechos 4:27? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, y quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Gracias, hermana Olga. Aquí vemos nuevamente que dice: ¿a quién ungiste? ¿Verdad? Vuelve a mencionar la palabra ungiste. Jesucristo fue ungido. Él era soberano. ¿Qué es una persona soberana? Puede hacer lo que quiera. Que hace lo que quiera. Pero la palabra de Dios es clara: él fue ungido con el Espíritu Santo. Y Hebreos 1:9, ¿qué dice? Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Gracias, hermana Clara. Aquí dice que ungió con óleo de alegría. Por eso es que también hacemos énfasis en que Dios no es una persona gruñona como a veces creemos, ¿verdad? Como nos han hecho pensar desde pequeños. Sí. Yo me acuerdo que, ahora les voy a abrir un paréntesis, yo me acuerdo que cuando éramos pequeños, pues no podías casi ni siquiera
siquiera hablar como niño. En la banca de atrás había unos personajes que les decían diáconos y eran regruñones, mano. A veces nada más con echarte una miradita, paso, mecha, casi te querían fulminar, ¿sí? Y luego pellizcaban cuando los papás no veían. Bueno, claro, era otra la mentalidad de los papás, ¿verdad? Antes los papás decían, no, hermano, si se porta mal, regáñelo, péguele, déle un chanclazo. Ahora no, ¿verdad? Ahora, no, ¿por qué le hacen eso a mi hijo si mi hijo es un... Bueno, pues no estamos hablando, no estamos en taller de padres. Pero bueno, esa libertad que había, pues, daba oportunidad a que abusaran, ¿verdad? Estos diáconos abusaran. Lógicamente que te enseñaste a confundir la reverencia con estar así casi rígido en la iglesia, porque Dios se enoja, porque papá Dios se enoja, ¿verdad? A veces hasta usaban esa expresión. Pero no, o sea, Dios no es tan rígido como nosotros a veces quisiéramos. Y esa no es reverencia. Hay personas que vienen bueno, no que vienen, sino que van a cualquier lugar de culto y van así en una actitud de, ay, casi que saliéndoles aureola y alitas de la espalda, y salen de ese lugar y su vida sigue siendo la misma. Entonces, tenemos muy mal definidos los conceptos de lo que es reverencia. Pero ¿por qué sacó todo esto? Porque él dice que Dios lo ungió con un óleo de alegría. Sí, así dice. ¿Quién me lo leyó? Si me lo vuelve a leer, por favor. Dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Gracias, hermana Clara. Entonces, vea cómo Dios, pues no es así. Ya la vez pasada yo le decía, yo creo que Jesús tenía ese don de gentes, tenía esa cualidad de simpatizar con las personas. ¿Y por qué? Porque era una persona empática, era una persona verdadera, ¿verdad? Que así como era, así era en todos lados. Y eso le ayudaba para poder tener esas multitudes que diario estaban buscándolo. Entonces, vamos a ver el cuarto punto. Dice, obró en el poder del Espíritu Santo. Lucas 4, 14 y 15, ¿qué dice? Porque Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas y ellos eran glorificados por todos. Gracias, hermana Eve. Entonces dice que después de que fue tentado, primero se bautizó. Después fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y después de esos 40 días en el desierto, es que nos dice aquí la palabra que Él volvió ¿en qué? En el poder del Espíritu Santo. Esa es la tercera palabra. No se le olvide. Lleno, ungido y poder. ¿Sí? A veces las usamos indistintamente las tres palabras, pero cada una se refiere a algo específico. A veces son necesarias una para complementar las otras dos, pero cada una nos representan algo. Ahorita, después de leer las citas, vamos a tratar de explicar un poquito acerca de lo que es estar lleno, ser ungido y estar en el poder del Espíritu Santo. Entonces dice este versículo, lo voy a volver a leer, dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Por qué vuelvo a leer? Porque esto nos va a ayudar a entender qué es estar en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Hechos 10:38, ¿qué dice? Es una cita que nos abre mucho el panorama acerca de lo que estoy diciendo. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo
¿Sí? Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gracias, hermana Nancy. Entonces aquí vemos de las 3 palabritas que le dije, ¿cuántas vemos aquí? Y poder, ¿verdad? Está diciendo que Dios ungió con el Espíritu. Ahí estamos viendo actuar a la Trinidad. El Padre envía el Espíritu Santo y Él es el que lo unge para que Jesús pudiera desarrollar su ministerio. Entonces vean cómo, y es importante entender esto, porque por eso muchas gentes piensan, al leer esto, ¿usted qué pensaría? ¿Usted pensaría que Jesús es Dios? Vamos a tratar de razonar un poquito. Y lo pongo a razonar porque por eso la gente piensa que Jesús era un profeta, que era humano, que no era divino. Tal pareciera que al leerlo a simple vista está diciendo, bueno, Jesús actuaba bajo la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Y así era. Pero el hecho de que actuara bajo la unción del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo no significaba que Él no fuera divino. Simplemente aquí está afirmando lo que ya les hemos estado dice y dice y dice. Él se abstuvo de usar su naturaleza divina al 100%. Fue lo que vimos hace 8 días y que aquí con estos pasajes estamos afirmando que lo que Él hacía, mucho de lo que Él hacía, era bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Hasta aquí todo bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Se lo voy a volver a leer. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y dice la persona, bueno, si Dios estaba con él, significa que él no era Dios. No, no es que no fuera el Dios, sino que estaba en un estado de abstención. Eso era lo que estaba pasando con Jesús durante su ministerio terrenal. ¿Qué dice Mateo 12:28? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera de los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Gracias, hermano Arturo. Aquí él está contestando a los fariseos que lo acusaban, ¿verdad? Decían, no, es que él echa demonios por Belcebú. Y Jesús se defiende, ¿verdad? Diciendo que no era así. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, Hechos 10:38 dice que él hacía sanidades porque estaba ungido con el poder del Espíritu Santo. Y aquí está diciendo que él echaba fuera demonios por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Vuelvo a repetir, no es que él no tuviera poder, no es que él no fuera Dios, sino que él se estaba absteniendo de ejercer toda su divinidad, todo su poder, todos sus atributos, porque estaba en una situación de vaciamiento, lo que vimos en Filipenses. ¿Sí? Bueno, aquí les pongo unas citas hasta el final entre paréntesis. ¿Por qué se las pongo entre paréntesis y no las vamos a leer? Se las pongo entre paréntesis porque hay personas estudiosas que dicen que en estas citas es la mujer
me parece que es el Marcos 5:33 de la mujer con el flujo de sangre, cuando él pregunta, ¿poder ha salido de mí? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado? Y Lucas 5:17 Lucas 5:17 y 6:19 son citas parecidas. Tal pareciera que en estas citas sí Jesús estaba obrando bajo su poder divino. Pero vuelvo a repetir, no hay una consenso general de los que estudian que fuera así. Por eso las puse entre paréntesis. Lo cierto es que Hechos 10:38 y Mateo 12:28 son claros en decir que él hacía sanidades por medio del Espíritu Santo y que él echaba fuera a los demonios por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otros aspectos del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Vamos con el quinto. Dice el inciso E: obró en el desarrollo de la naturaleza humana de Jesús. Obró en el desarrollo de su naturaleza humana. Dice, si bien su naturaleza divina era inmutable, ¿qué quiero decir con esto? Que él no necesitaba como Dios desarrollarse. ¿Por qué? Porque ya él tenía todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo lo que podía tener, todo lo que puede tener Dios. Pero como humano tuvo que desarrollarse. ¿Qué dice la ley de la biología? El ser humano nace, crece, se reproduce y muere, ¿verdad? El crecimiento es parte forzada de todo ser biológico, el crecimiento. Entonces Jesucristo se sometió a este crecimiento también. Fíjese, sabiendo todo, él tuvo que venir a aprender. Sabiendo todo, imagínese usted resolver ecuaciones de matemáticas, ecuaciones de física. Él tuvo que aprender desde abajo para poder desarrollar todo ese conocimiento. Es algo que lo digo con mis palabras, pero a lo mejor no me estoy dando bien a entender, y a lo mejor si yo tratara de explicarlo, no puedo explicarlo. ¿Cómo es una persona que sabe todo y tuvo que venir a aprender? ¿No les causa a ustedes esa pregunta? O sea, ¿cómo estuvo todo eso? Bueno, a lo mejor nunca nos hemos puesto a filosofar con todo esto, ¿verdad? Venimos y escuchamos y lo que nos dijeron estuvo bien y ya. Pero con respecto a Jesucristo, con respecto a la Trinidad, hay tantas cosas, hermano, que por más que tratemos de entenderlas, va a ser muy difícil. Por ejemplo, la palabra de un paréntesis, la palabra de Dios nos dice que Jesús fue engendrado. Y no se refiere propiamente al el ser engendrado por el Espíritu Santo para que tuviera naturaleza humana, sino que Él fue engendrado desde la eternidad por el Padre. Y esto pues yo también soy gente porque no le entiendo. O sea, ¿cómo sucedió eso? ¿Quiere decir que Jesús fue creado de Dios? ¿O cómo? A lo mejor aquí decimos, no, pues ya existían en la antigüedad, en la eternidad, perdón. Pero lo cierto es que hay esta doctrina que está en la mente de algunas personas que estudian esto. Dicen, bueno, la palabra de Dios, y empiezan a razonar y dicen, pero tiene lógica, porque como hay un padre y hay un hijo dentro de la deidad. O sea, tratamos de entenderlo de acuerdo a nuestro razonamiento humano. Pero ¿qué hay detrás de ese razonamiento? ¿O qué hay detrás de todo eso?
de lo que Dios nos dio por revelación sagrada. Bueno, no vamos a hacernos más buenos, pero lo siento, ¿por qué les dije esto? Porque hay muchas cosas que no vamos a entender. ¿Y por qué salió todo esto? Porque Jesús tuvo que crecer, que desarrollarse, ¿sí? Lucas 2:52, ¿qué dice? Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Gracias, hermana Cari. Dice, Jesús crecía, ¿verdad? Y en ese crecimiento estaba implícito el Espíritu Santo. ¿En qué áreas crecía Jesús? En estatura, en sabiduría y en gracia. Bueno, muy bien. Y en Hebreos 5:8, ¿qué dice? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia, fíjese. Tuvo que aprender. Nosotros estamos para obedecerle a Él. Y no lo hacemos, ¿verdad? Bueno, tratamos, procuramos. Y a veces nos cuesta trabajo. Pero Él también tuvo que pasar por ese proceso. Dice, tuvo que aprender la obediencia. O sea, ¿cómo un Dios todopoderoso tuvo que venir a aprender? Y ahí también está implícita la humillación de Cristo, lo que veíamos hace 8 días. ¿Sí? En muchos aspectos de su naturaleza, Él se humilló, de su naturaleza divina. Él se humilló en mucho. Yo le decía, no nada más fue que Él vino a sufrir en la cruz del Calvario. Desde que Él nació, se humilló. Desde ese momento. Yo les decía, es como si a ustedes les dijeran, a ver, vamos a hacer un experimento. Te voy a meter en este aparato y vas a salir convertido en hormiga. ¿Quieres participar? ¿Quién quisiera participar de ser humano a hacerse hormiga? Pues nadie. Entonces desde ahí empezó la humillación de Jesucristo, porque Él quiso hacer algo que nadie más hubiera querido hacer. Su humillación va más allá de nuestro entendimiento. Bueno, entonces vimos que Jesús tuvo que aprender como cualquier ser humano. Vamos con el siguiente inciso, el inciso F, que es el punto 6. El Espíritu Santo intervino en la obra redentora. Hebreos 9:14, ¿qué dice? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gracias, hermana Eve. Dice, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él se ofreció. Y esto lo podemos ver porque en su naturaleza humana él hubiera dicho, pues no, mejor no quiero morir. Pero el Espíritu Santo, ¿de qué manera ayudó en esto? ¿De qué manera a usted y a mí el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra vida cristiana? Bueno, de muchas formas, ¿verdad? Pero enfocándonos en este pasaje, ¿qué piensa usted que hizo el Espíritu Santo para que pudiera Jesucristo cumplir la obra redentora? Guiar nuestras conciencias de las muertas. Fortaleza, guianza, ¿sí? Todo esto hizo el Espíritu Santo. Le dio fuerzas. A veces decimos, necesito sacar fuerzas de flaqueza. ¿Y quién es el que nos las da? Dios, a través del Espíritu Santo. Lo mismo pasó con Jesucristo. El que lo estuvo impulsando, el que le estuvo diciendo, el que estuvo ahí tratando en la vida de Jesús, era el Espíritu Santo.
Imagínense cuando Jesús estaba diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiere decir que el Espíritu Santo le estaba dando fortaleza, pero también lo estaba haciendo que se sujetara a la voluntad del Padre. Porque también eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Nos lleva a sujetarnos, nos lleva a tener convicción. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, y eso es lo que hizo el Espíritu Santo en la vida de Jesucristo también. Bueno, así como actuó en la obra redentora el Espíritu Santo, el punto 7, el inciso G, nos dice que también Él intervino en la resurrección. ¿Qué dice Romanos 1:4? Fue declarado Hijo de Dios. Según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Gracias, hermana Oli y hermana Clara. Alguien ahí mismo en Romanos, pero ahora el 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Gracias, hermana Eva. Entonces aquí nuevamente vemos cómo el Espíritu Santo con el Padre, ¿verdad? Les decía al principio, para los que no estaban al principio, que aunque estamos enfocándonos en el ministerio, en la obra del Espíritu Santo, en el ministerio de Jesús, también siempre estaba involucrado el Padre. No podemos separarnos, trabajan siempre en unidad y en armonía. Pero aquí vemos claramente en estos pasajes de Romanos 1:4 y 8:11 cómo el Espíritu Santo también intervino en la resurrección de Jesús. Fíjese, Jesús vino y por obra del Espíritu Santo fue engendrado. Y después, cuando Él muere y es resucitado, el Espíritu Santo también estaba ahí. Quiere decir que en toda la vida de Jesús siempre estuvo el Espíritu Santo obrando. Siempre. Y finalmente, Cristo no es egoísta, ¿sí? No es como algunos de nosotros. Tenemos algo y no lo queremos compartir, ¿verdad? Y más si es algo bueno, no lo queremos compartir. Jesús no. Él vino a decir, bueno, yo ya les enseñé cómo opera el Espíritu Santo en la vida de un creyente. ¿Cómo opera el Espíritu Santo? Porque eso fue lo que nos enseñó Jesucristo. Él fue el primero en quien se pudo ver la obra del Espíritu Santo a plenitud. ¿Por qué digo a plenitud? Porque bueno, desde la antigüedad ya el Espíritu Santo obraba en personajes. Pero en ningún otro ser humano se vio toda esa plenitud del Espíritu Santo obrando. Y lo que el Espíritu Santo podría hacer. Entonces, Cristo lo provee para sus seguidores. ¿Sí? ¿No les sorprende todo esto? Vamos a ver estas citas, pero antes vamos a ver los 3 conceptos que les dije que íbamos a ver al terminar la diapositiva previa y se me pasó. ¿Qué entendemos por llenura? ¿Qué entendemos por unción? ¿Y qué entendemos por poder del Espíritu Santo? ¿Alguno que tenga alguna noción? Porque son frases más bien dicho, palabras que usamos seguido en la iglesia, en nuestro contexto espiritual, las usamos. Y más los pentecostales, ¿verdad? Los que creemos en el poder del Espíritu Santo. Pero ¿sabemos qué significan estas 3 palabras? Llenura, unción y poder. Sí. Poder. Ok, bueno, está muy bien
los conceptos que dio a entender mi hermana Lidia. ¿Sí escucharon? Bueno, algunos sí, otros por la lejanía no escucharon. ¿Alguien más que quiera opinar al respecto? ¿Que quiera agregar a lo que la hermana Lidia expuso? ¿Alguien más? El poder también podría resultar como con la autoridad. Sí, tiene que ver. Poder y autoridad. Muy bien. ¿Alguien más que quiera, que diga, bueno, a ver, yo entiendo esto? O sea, no se trata de que traigan ustedes un diccionario, sino lo que ustedes entienden. Cuando les habla el predicador, el que enseña de la llenura, de la unción, por ejemplo, luego dicen, ay, ese pastor está bien ungido. ¿A poco no? ¿Sí, hermano Adriel? Habla de estar completo, ¿no? Estar saturado. Esto hablaba de la llenura del Espíritu Santo. La unción era como una lección dando autoridad, ¿no? Cuando se ungía para ser rey era para ese puesto, ¿no? Y el poder, pues, era la efectividad con la que se realizaban las cosas. Ok, muy bien. Sí tenemos, ya ven cómo sí tienen la noción, no conceptos, porque concepto es algo ya más formal, pero tenemos la noción de lo que son esas tres palabras. Yo sé que también algunos de ustedes también tienen ese concepto, pero pues les da pena hablar. Pero es eso, es precisamente eso lo que dijo la hermana Lidia, lo que dijo mi hermano Adriel, lo que también comentaba Freddy. Él decía autoridad, la autoridad es la unción, ¿verdad? Vamos a ver, llenura. ¿Cómo cualquier persona puede ser llena del Espíritu? Claro, cualquier cristiano puede ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Pero ¿qué hay que hacer? Tenemos que buscar. Por eso el apóstol Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. Era algo, ¿cómo se le dice? Cuando si quieres lo hago y si no quieres no lo hago. ¿Era algo opcional? No, era un mandamiento que Pablo le estaba dando a la iglesia. Dice, sean llenos del Espíritu Santo. Antes les dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que ser llenos, todos estamos obligados a ser. Hermano, ¿y cómo soy lleno del Espíritu Santo? Bueno, eres lleno del Espíritu Santo cuando tu vida la sometes a la autoridad de Dios. Cuando nosotros sometemos nuestra vida a la autoridad de Dios, entonces Él hace que el Espíritu Santo nos llene. ¿Y por qué cuando nos sometemos a la autoridad? Porque cuando nosotros nos sometemos a la autoridad, nos vaciamos de nosotros mismos. Es lo que Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiere decir que todo lo que era Pablo, todo lo que había en Pablo, se fue. Y ahora, ¿quién es el que ha venido a llenarle? El Espíritu. Bueno, Dios en la persona del Espíritu Santo. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Habríamos que desmenuzar el párrafo para ver por qué dijo Cristo vive en mí, ¿sí? Pero ahorita no es el punto desmenuzar ese pasaje. Lo cierto es que si queremos ser llenos, tenemos que vaciarnos. Usted no puede llenar una maceta con sámago si en la maceta tiene arena, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que vaciar la arena para poderle meter sámago. Hablando un poquito de plantas, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces lo mismo pasa en la vida del creyente. Todos podemos, el detalle es que no todos queremos.
No todos queremos dejar nuestro rencor, no todos queremos dejar nuestras formas de hacer las cosas, no todos queremos dejar vicios, no todos queremos dejar placer, no todos estamos dispuestos, pero la opción está y el mandamiento, más que opción está el mandamiento: sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando tú dejas que el Espíritu Santo te llene, entonces ¿qué es lo que vas a manifestar? ¿Cómo se va a ver una persona? ¿Se puede distinguir una persona que está llena del Espíritu Santo de una persona que no está llena del Espíritu Santo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo es? Por sus acciones. A ver, una solamente que levante la mano. Por sus acciones, dije yo. Por sus acciones, hermano, dando el fruto del Espíritu. ¿Alguien más? Por la manera de actuar. O sea, en sí es precisamente por el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu ya todos lo hemos escuchado cuál es, ¿verdad? Son 9 puntos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Me faltó una? No me acuerdo. Pero de esa forma, no hace falta que tú tengas aquí una playera que diga estoy lleno del Espíritu Santo. No, de esa forma no lo manifiestas. Lo manifiestas con tus acciones, como decía la hermana Clara, con tu forma de vivir, como decía la hermana Eve, obrando el Espíritu Santo con el fruto en tu vida. De esa forma sabemos si una persona está llena o no está llena. Sí. Vamos con la unción. La unción, decía el hermano Edriel, autoridad. Decía el hermano Freddy, autoridad. Eso es la unción. Y el ejemplo es claro, ya lo mencionaron. Cuando en la antigüedad, en la historia bíblica, para que un rey pudiera ejercer, ¿qué tenía que hacerse? Lo tenían que ungir. Lo mismo para un sumo sacerdote, para los que servían en el templo, se ungían. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él te capacita para que desarrolles ciertas acciones en tu entorno. Él te capacita, te va capacitando, te va formando. A veces son cosas que ya Dios puso en ti. Sí, hay muchas personas que desde niños hablan hasta por los codos y cuando te das cuenta ya es un predicador o un evangelista. Sí, ya Dios te puso eso, que hables mucho. Y cuando eres lleno del Espíritu y cuando Dios te unge, entonces ese talento que Dios puso en ti lo puedes usar para el servicio. ¿Sí? Eso es la unción. Y el poder es cuando tú ya lo estás ejerciendo, cuando tú ya lo ejerces. ¿Sí? Muchas personas aquí tienen unción. Y la unción no es eso de que dicen, ay, ese hermano tiene mucha unción porque ora por los enfermos y sana. Eso ya es el poder. Cuando esa unción ya no es teoría, sino ya es práctica. ¿Sí me doy a entender? Es como David. ¿A qué edad lo ungieron como rey? Bueno, era muy joven cuando lo ungieron, ¿verdad? Llegó Samuel, le dijo a Isaías, a ver todos tus hijos, y allá el menos importante fue al que se ungió. Pero ¿hasta cuándo vino a desarrollar, a ejercer esa autoridad? Pues muchos años, mínimo una década después. ¿Sí? Entonces sí queda claro lo que es llenura, unción y poder. ¿Sí? Bueno, yo espero que sí. Pues hasta aquí nos vamos. Vamos a ver entonces estas últimas citas. Que Cristo no es egoísta, que Cristo provee su Espíritu Santo. Así dice, Él nos dice, así como yo obré y actué y fui guiado por el Espíritu Santo, ahora a ustedes les toca. ¿Qué dice Juan 1:33? Yo no le conocí
Él es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿sí? Ok. Hechos 2:33, ¿qué dice? Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Gracias, hermana Eve. ¿Quién está diciendo esto? Lo está diciendo el apóstol Pedro en su primer discurso que dio después de que había venido el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y él les está diciendo a los discípulos, a los que estaban oyendo, a los más de 3,000 que estaban ahí. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿Quién había recibido del Padre la promesa? Jesucristo, ¿sí? Él ahora ha derramado esto que vosotros veis. ¿Qué era lo que estaban viendo toda esa gente? Pues que todos estaban como llenos de mosto, que hablaban en otras lenguas. Eso era la llenura o el derramamiento del Espíritu Santo. Dice, así como Jesús en él vino, descendió el Espíritu Santo, él ahora se los va a dar a ustedes. Y Apocalipsis 5:6, ¿qué dice? Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Gracias, hermana Clara. Aquí está hablando de los 7 espíritus de Dios. Bueno, es otro pasaje que tendríamos que desmenuzar por método, bueno, no vamos a hablar de métodos, pero tendríamos que desmenuzarlo para ver por qué dice los 7 espíritus. No es que haya 7 espíritus, usted lo sabe, sino que se está refiriendo a la perfección del Espíritu Santo. 7 simboliza perfección. Pero aquí lo importante es que dice que él, o sea el Cordero, envió a toda la tierra al Espíritu. ¿Sí? Estos pasajes, estos últimos 3 pasajes nos hablan de eso, que Jesús, Él envía su Espíritu. Él no dice, ay no, ni viene a los cultos, no le voy a dar de mi Espíritu. No, Él no dice eso. Él dice, ¿lo quieres? Pues ahí lo tienes, te lo doy. Pero Él no es egoísta. Dios nos da el precioso don del Espíritu Santo. Ahora yo le voy a preguntar, ¿qué estamos haciendo con el Espíritu Santo? ¿Estamos permitiendo que Él guíe nuestra vida como guió la vida de Jesucristo? ¿Estamos permitiendo que Él nos llene como llenó la vida de Jesucristo? ¿Estamos permitiendo que Él nos unja como ungió a Jesucristo? Y estamos obrando en el poder del Espíritu Santo como obró ese poder en Jesucristo. Esa es la pregunta. Eso es lo que vino Jesucristo a enseñar con el ministerio del Espíritu Santo. Perdón, el Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Ya es tiempo de ponernos las pilas, ¿verdad? Tantas cosas que están encerradas en la Biblia y que no, o a lo mejor las hemos leído, pero no las hemos visto en su conjunto. Pero hoy Dios nos está abriendo los ojos y nos está diciendo, vamos, si yo pude, tú también puedes. Eso es lo que dice Jesús. Tú puedes ser lleno como yo, tú puedes ser ungido como yo, tú puedes obrar en el poder como yo. Pero Jesús siempre vivió una vida de sujeción al Padre y al Espíritu Santo. Entonces, vamos a pedirle al Señor que despierte ese deseo en nuestra vida. Ponte de pie, hermano, y vamos a